Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto, qué honor, qué placer, qué lindo poder estar de nuevo aquí en este largo curso de lecturas sobre escatología. Estamos hoy para continuar precisamente con escatología y estamos en el análisis, la lectura, el estudio de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, como lo hemos dicho en videos anteriores, es una porción clave, selecta, trascendente en el estudio de esta materia. Entonces hemos estado avanzando, es imposible hacer un resumen de lo que venimos diciendo porque implicaría hacer un resumen de los últimos dos videos. No podemos. De manera que les propongo, para refrescar un poco la memoria, este gráfico que tenemos aquí. Lo habíamos visto incompleto al gráfico. Mi intención era que usaran vuestra imaginación, pero ahora lo hemos modificado un poco, completado y asignado palabras que son claves para poder entender esta cuestión. En la flecha de la izquierda ustedes pueden ver que está señalado el día de Pentecostés como el inicio de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, a ver, hay quienes opinan que la Iglesia comenzó antes, ¿no? La Iglesia que comenzó, que estaba operativa en los tiempos anteriores al día de Pentecostés, por parte de los apóstoles, etcétera, etcétera. Es una idea que realmente no cuadra dentro de la Biblia. La expresión doctrinal de las epístolas de Pablo dejan claro que la iglesia fue bautizada en un espíritu y operativamente, desde el punto de vista espiritual, como un organismo vivo, la iglesia no tiene origen sino el día en que el Espíritu Santo desciende sobre ella. Hasta antes que esto no hay orgánicamente vida en la iglesia de Cristo y por ende la iglesia no había nacido. Ese es otro debate que podemos dejar para otro momento. Eso es eclesiología y vamos a pasar de ese debate. Yo personalmente considero muchísimo más seria la posición que postula el comienzo de la iglesia el día de Pentecostés. Es más coherente con la escritura desde cualquier punto de vista. La iglesia comienza en el día de Pentecostés. Posterior a esto tenemos la actividad de la iglesia. Antes no tenemos nada. Antes del día de Pentecostés deberíamos señalar en este gráfico la primera venida de Cristo como una cuestión trascendente en la historia, ya que ustedes pueden ver en la otra flecha de la derecha, la flecha negra que está a la derecha al final, la segunda venida de Cristo. Hubiera sido interesante también marcar con una flecha la primera venida de Cristo, pero bueno, imagínenlo. A lo que quiero llegar con esto es que la era de la iglesia comienza en el día de Pentecostés y termina con el rapto de los santos. En ningún momento el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, que es el que habla del arrebatamiento de los creyentes, nunca dice que sea el rapto de la iglesia. Porque la iglesia toma parte de los creyentes que están en el cielo y en la tierra. La iglesia se está formando. Parte de la iglesia está en la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén desde hace 2000 años, ¿no? Que empezaron a partir los creyentes de la iglesia a la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo habla del rapto de los creyentes, o en el término en el que Pablo llama a los creyentes, son los santos.
los que están santificados en el sacrificio de Cristo, separados del mundo y apartados para Dios por medio de la predicación del Evangelio, aquellos que fueron elegidos para salvación, sacados del mundo con el propósito de conocer la gracia de Cristo y anunciarla. Estos creyentes que estén vivos en el momento del arrebatamiento serán llevados de este mundo y terminará la era de la iglesia. Esto es lo que técnicamente estaríamos esperando los creyentes. El rapto, en las nubes, el Señor vendrá por los suyos y nos llevará. Posteriormente a esto, yo estoy en el medio de la gran tribulación, ahí ustedes pueden ver, habíamos hecho referencia a la línea roja que está en el medio de ese periodo. Normalmente, este periodo señalado entre la línea negra que está justo debajo de la flecha dorada, y la segunda venida de Cristo, ese periodo normalmente se lo denomina como la gran tribulación. Realmente, si vamos a hilar un poco más fino, no. Gran tribulación es el último periodo al cual Cristo se refiere, que comienza en la mitad de los 7 años. Posterior al rapto, transcurren 7 años. Los primeros 3 años y medio no son de tribulación ni de gran tribulación, son de engaño, donde la bestia hace un despliegue de su poder sobrenatural como un político, como un diplomático, que se hace cargo del caos del mundo después de la partida de los creyentes, ¿no? El mundo queda en caos, para lo cual está preparado por este sistema el gran montaje de la abducción masiva por parte de los extraterrestres. Ahora resulta que está en camino el Atlas 3I, algunos le llaman Atlas 31, es 3I, y dicen que bueno, se aproxima la nave extraterrestre y ¿qué podrá pasar? Bueno, amigos, yo les prometo que eventualmente vamos a hacer un estudio completo sobre ovnis en este canal cuando llegue el momento adecuado, y vamos a desmontar todo esto. Hay una trama muy interesante que viene desde 1917, 1915, 1913 en Alemania. Está el nazismo con toda su magia esotérica, ocultista. Hay toda una historia de mediums, de la sociedad Brill, de la sociedad Thule. Bueno, esto tiene un origen diabólico, oscuro, y lo vamos a estudiar eventualmente, pero la agenda de la propaganda extraterrestre ya tiene más de 100 años. Es más, yo me remontaría a la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, publicada en 1898, 99, no me acuerdo exactamente, pero el escritor inglés H.G. Wells publica. Es la primera narración de ficción histórica basada sobre fuerzas extraterrestres, es la primera de la historia. No hay una narración literaria anterior a la de H.G. Wells, que era un masón y estaba en contacto con la masonería, y publica esta novela que después trasciende por ser llevada al cine, La Guerra de los Mundos, la invasión extraterrestre. Esto se publica en fines del siglo XIX, 1898-99. Un novelón. Después se lleva a la radio y después se lleva al cine. ¿Y quién más? ¿Quién sabrá qué más van a hacer de esto? Bueno, esta agenda extraterrestre que ha abonado tanto el terreno
de esta cuestión, ¿no? Tiene más de un siglo ya en este mundo y evidentemente está preparándose para saltar a la palestra, ¿no? Saltar a escena cuando los creyentes seamos arrebatados. Bueno, después del rapto comienza este periodo que está aquí, que ustedes pueden ver, muy interesante, dominado por Satanás, por la bestia, por el falso profeta, etc. Bueno, aquí voy con todo esto. Lo que ustedes pueden ver es que hay una llave abajo que abarca desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, donde he puesto 7 parábolas de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 abarca cronológicamente toda la era de la iglesia y toda la era posterior a la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Con este gráfico más o menos podemos darnos una idea de lo que abarca la narrativa de las 7 parábolas de Mateo 13. Desde este punto de vista, desde esta perspectiva dispensacionalista, milenialista y pretribulacionista, nosotros creemos acá en este canal, sostenemos que los creyentes van a ser arrebatados antes del tiempo de la manifestación del anticristo, de la bestia. De hecho, son simultáneas las cosas, ¿no? Llega el rapto, inmediatamente hace su aparición oportuna, ¿no? El anticristo. Ya veremos, ya entraremos en materia de eso, ya entraremos en materia cuando llegue el momento y estemos estudiando más adelante en el libro de Pentecostés sobre el arrebatamiento y más adelante cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis, que más o menos yo calculo que estaremos estudiándolo en el 2028-2029, como venimos, más o menos. Antes de 2030 seguro, empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Sí, eso sí, ni hablar. Bueno, Mateo 13 abarca toda la era de la iglesia y los 7 años posteriores al rapto. Entonces, ahora sí, creo que estamos en mejores condiciones de retomar la lectura que habíamos dejado el último video en la parábola del grano de mostaza. Si ustedes quieren, si por ejemplo tengo que hacer esto, disculpen los que ya están siguiendo estos videos, pero siempre tengo que hacer un paréntesis y decir que si hay alguien que llega en este video, le invito a buscar los videos anteriores, están numerados, no sé qué capítulo vamos, debe ser el 40 y algo, el episodio 40 y pico, no lo sé, pero están numerados, y ustedes pueden ver en el video anterior que analizamos la parábola del trigo y la cizaña, también analizamos la parábola del sembrador y las tierras. Esto fue analizado en el video anterior y ahora estamos en la tercera parábola narrada en Mateo capítulo 13, para lo cual les pido encarecidamente que pongan pausa y que lean Mateo 13. Pongan pausa, tranquilo, esto es para tomarlo con tiempo. Esto, si no se hace así, no sirve, no le sacás el provecho que tenés que sacarle. Tenés que poner pausa, buscá la Biblia. ¿No te instalaste la Biblia en el celu todavía? Instalate la Biblia en el celu de una vez, por todas. Por Dios, Gutenberg no se va a enojar. No se va a enojar Gutenberg de que te instale la Biblia en el celu. No hay problema. Y leete capítulo 13 de Mateo hasta la parábola del grano de mostaza. Bien. Si leíste, vamos a analizarlo ahora. Entonces, el grano de mostaza. ¿Qué representa en esta parábola? Bueno,
No nos olvidemos que estamos haciendo una visión panorámica del transcurso del tiempo de la era de la iglesia hasta la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos a la vista el transcurso, permítanme que vuelva un segundo, acá, tenemos el transcurso del reino de Dios en forma de misterio. No me gusta mucho la terminología, pero bueno, yo le llamaría el desarrollo de la era de la iglesia en tanto que el reino fue suspendido e Israel fue dejado de lado hasta su plena restauración en la segunda venida de Cristo, como está señalado allí la flecha en el gráfico. Esta parábola nos va a comentar cómo se desarrolla esta era presente de la iglesia. ¿Ok? Estamos en el desarrollo de esta era. Bien. El grano de mostaza. A medida que el siglo progresa, varios hechos deben observarse. Por siglo, no estamos hablando de 100 años literales, sino de aion, el término griego asignado a este pasaje, que es una era de tiempo indeterminado. Es un periodo de tiempo. Le llamamos siglo, pero no son 100 años literales. El siglo, la era, tendría que hacer mi propia traducción del libro de Pentecostés. Lo voy a tener que hacer. Bueno, el siglo número 1, la era, está caracterizada por un crecimiento externo anormal. ¿Qué quiere decir esto? No sé si lo mencionamos en el video anterior. El crecimiento del reino, para decirlo de alguna manera, no se condice con la verdadera cantidad de creyentes que profesan legítimamente la fe cristiana. Quiere decir, este circazo del cristianismo ha tomado unas dimensiones y una naturaleza anormal. Si nosotros vemos que el cristianismo va a ser confrontado a la vista de la lectura de este capítulo, Mateo 13 nos hace ver que el cristianismo juega de visitante en este mundo, que va a tener por opositor a Satanás y al sistema mundial que él gobierna, y que va a tener un problema terriblemente de confrontación. El cristianismo va a ser el gran perdedor, entre comillas, en este siglo, en esta era, en el presente orden de este mundo. El cristianismo, por ejemplo, Cristo dijo: si al padre de familia hicieron lo que hicieron, refiriéndose a sí mismo, imagínense lo que le harán a los de su casa. Esto sería una forma de visualizar la oposición que sufriría la iglesia en esta era. Por iglesia yo no me refiero a la institucionalmente la iglesia o la cristiandad o lo que se dice el cristianismo en el mundo, ¿no? Que tiene 3.000 millones de profesantes de la iglesia. Nada de eso. Esos son números inflados por la iglesia de Roma y otros organismos, ¿no? Esta exacerbada extensión de la cristiandad, entre comillas, es totalmente anormal a lo que realmente representa la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas. Como se menciona, Jesús hace énfasis en eso. Dicen, tengan en cuenta que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, y sufre el cristianismo en esta parábola
se representa el crecimiento desmesurado que normalmente tiene esta planta, que es un arbusto o un árbol, se hace, es totalmente desproporcionado con lo que representa la semilla que fue sembrada al principio, ¿no? Hay algo que no se condice, hay una anormalidad. Bueno, si ustedes quieren visualizar claramente el colmo de esta parábola, péguenle un vistazo al Vaticano. Péguenle un vistazo a las oficinas diplomáticas que tiene el Vaticano en el mundo. Les doy un ejemplo. Ustedes saben que Estados Unidos a nivel diplomático es el país que tiene más embajadas en todo el mundo. El país con mayor cantidad de embajadas, por medio de las cuales también hace los golpes de Estado también, atención, esto hay que entenderlo, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema, no nos vamos a ir por la rama. Pero ustedes saben que hay un país que supera a Estados Unidos en delegaciones de representación de esta naturaleza, y es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano tiene más delegaciones que los Estados Unidos. Estamos hablando de embajadas, embajadas formales en los países. Tiene más delegaciones que el país de Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense el peso, podríamos decir, el peso específico político que detenta el Vaticano a la hora de influenciar este mundo con una cantidad de delegaciones diplomáticas mayor a las embajadas de los Estados Unidos en el mundo. Ustedes saben lo que es el país Vaticano, ¿no? Es ridículamente pequeño. Es ridículamente pequeño. No me acuerdo exactamente cuánto tiene, pero un poquito más de 1 kilómetro cuadrado tiene, una cosa así. Está dentro de Roma y es un país independiente, con estatus político, diplomático y todo lo que tiene un país, digamos, ¿no? Bueno, una cosa de locos. Esto nos ayuda a visualizar de alguna manera, este es el costado político, ¿no?, de la institución de la Iglesia de Roma, que no puede despegarse de lo que presuntamente representa a nivel espiritual en el mundo. Ambas caras hacen a esta moneda, ¿no?, de la Iglesia de Roma, su carácter político y su carácter religioso. Esto nos sirve para, de alguna manera, cuantificar el poderío o el crecimiento externo anormal de esta semilla que fue plantada por Jesucristo en la era apostólica. No solamente deberíamos referirnos al aparato gubernamental, político, religioso, diplomático, económico y financiero de Roma, sino también a otras vertientes, otras ramas del cristianismo, en lo que no vamos a entrar ahora, incluido el evangelicalismo, ¿no? Los evangélicos también forman parte de esta planta monstruosa, ¿no?, esta planta monstruosa, y todos los que se suman, el reino universal, todas las sectas que se suman, ¿no?, y que conforman esta planta monstruosa, desmesurada, gigante, ¿no?, es lo que está de alguna manera representado en el crecimiento desmesurado, extremo, degenerado de aquella semilla que fue plantada. Lógicamente, se presta muy bien el símil para representar que
hay una naturaleza anómala, ¿no? En toda esta cuestión. No puede, dentro de lo que se dice ser la cristiandad, haber tantos intereses que chocan entre sí, ¿no es cierto? Y tantas diferencias y tanto contrasentido y tanta locura. No puede ser. No puede ser. Hay algo mal que no está bien, dijo alguien, ¿no? Bueno, esta parábola representa el siglo, la era de la iglesia, está caracterizado por un crecimiento externo anormal. Aquello que había de ser una hierba ha llegado a ser un árbol. Se ha convertido en una monstruosidad. Propiamente. Donde en su interior se cometen actos monstruosos, valga la redundancia. En su nombre, ¿no? Y al interior, en el fuero interior de esta gran cristiandad, ¿no? Se cometen actos monstruosos. Desde Constantino el Grande hasta esta parte. Y seguirá todavía, esto sigue, ¿no? Esto sigue. Esta monstruosidad, siempre hay gente que escucha estos videos y no está de acuerdo con que el cristianismo es una carmelita descalza que le hace bien a la humanidad. A ver, por supuesto que no. Institucionalmente da vergüenza a la iglesia cristiana a lo largo de estos 2000 años. Vergüenza es poco. Bueno, pero ya está previsto esta degeneración que no es por culpa de Dios, es por culpa de los hombres. Por eso Dios conoce a los suyos, Dios conoce a todos. Bueno, esta monstruosidad ha venido a ser un lugar de descanso para las aves. Cuidado con este término aves, que está explicado en otra parte de la escritura y que representa a los demonios o a las actividades demoníacas. En la primera parábola, acá está, las aves representan aquello que era antagónico al programa de Dios. Y la consecuencia demandaría que así se interpreten aquí. Si ustedes ven en la parábola de la semilla y el sembrador y las tierras, se relata que las aves y Satanás vienen y roban la semilla. Satanás representado y los demonios representados. Hay que leerse todas estas referencias que están acá. No son muchas, pero son claras. Acá también, Marcos 4:14. Bueno, todo esto deja claro que las aves son el agente antagónico del buen sembrador y de la buena semilla. Siguiendo esa representación, esa personificación del mal, debemos ser consecuentes y cada vez que aparecen en este mismo contexto, las aves representan aquello que era antagónico al programa de Dios y la consecuencia demandaría que así se interpreten aquí. A mí para esto me gustan los no creyentes. Los no creyentes son lo suficientemente honestos y les gusta la versión corta y abreviada que te dirían en este caso: no hace falta que me expliques que adentro de la iglesia hay actividades demoníacas. Esto lo ven hasta los que no creen. Es curioso que no crean porque pueden reconocer lo que es una actividad demoníaca, lo cual significa que están legitimando la revelación de la Escritura en que existe Dios y existe el diablo, y sin embargo pueden verlo, lo reconocen,
Pero, bueno, no tienen el don de la fe, Dios no le ha dado el don de la fe, y no pueden ejercer la fe como los creyentes que lo ven desde adentro, lo pueden ver, digamos, de una manera más viva, si se quiere, todo esto. Pero esto se ve de afuera, esto se ve. De esta manera se ve que el Señor está enseñando que mientras la oposición en un tiempo era de afuera, para esto ver la parábola número 1, ahora, con esta parábola, fíjense qué interesante, ha entrado en el programa mismo y está obrando esta oposición, Satanás, desde adentro. Es lo que enseña esta parábola de la semilla de mostaza. La parábola enseña que la esfera ampliada de profesión ha llegado, el cristianismo profesante, todo aquel que se dice, sí, yo soy, ¿vos qué sos? Y yo soy cristiano y soy de Boca, te dicen algunos, no, ponele, qué sé yo, no, está bien, está bárbaro. Bueno, esto es así, el cristianismo, como dice acá, la esfera ampliada de profesión, aquellos que profesan ser cristianos, ¿no?, ha llegado a corromperse internamente. Esta es la caracterización del siglo, o sea, de toda la era del cristianismo. Dentro de lo que se dice cristiandad, hay un montón de gente que no son creyentes. Y además, hay gente no solamente que no es creyente, sino que se ha vendido al diablo para hacer el mal dentro de la iglesia cristiana. Porque claro, si yo fuera satanista, ¿dónde me gustaría más que hacer el mal que dentro de la iglesia de Cristo? Y arruinarle el postre, ¿no?, y adentro de la iglesia. Claro, si uno va a ser un verdadero anticristiano, uno va a buscar infiltrarse en la iglesia de Cristo, en la iglesia que profesa el evangelio y todo lo demás, y arruinarla ahí, ¿no? Sería otro el término que habría que usar, ¿no? Pero bueno, vamos a usar un término más elegante, que es arruinarles la fiesta, ¿no? Yo, si fuera satanista, haría eso. Esa sería mi meta, es infiltrarme en la iglesia de Cristo y corromperla, ¿no? Bueno, esto ya se ha logrado y está predicho que esto va a ser así, porque Cristo odia a Cristo y a su iglesia. Y cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia verdadera, la iglesia orgánica, la iglesia que está unida a Él como cabeza a través del Espíritu Santo que mora en los verdaderos creyentes. Bueno, interesantísima la parábola de la semilla de mostaza, cómo pinta la verdad de la iglesia, entre comillas, durante toda esta era hasta que termine. Por supuesto, en el momento en el cual el Señor regrese en las nubes, llame con su voz de mando y los verdaderos creyentes sean arrebatados en las nubes, quedarán aquí aquellos cristianos nominales, que serán muchos, que son esta profesión ampliada, ¿no? Todos los que profesan ser cristianos de cualquier denominación, pero no lo son. Dentro de esta profesión hay de todo. Es lo que se denomina en la jerga popular cuando se dice hay de todo en la viña del Señor. Bueno, esta parábola da cuenta de esto. Pasemos a otra parábola, la parábola de la levadura escondida en la harina, que es consecuente con lo que venimos diciendo, siendo que la levadura está caracterizada en toda la escritura como un agente corruptor y dañino. Simbólicamente, acuérdense de que la levadura no podía formar parte del pan que se utilizaba para rituales sagrados. Bueno, leámoslo. La levadura
escondida en la harina. Ustedes tienen que hacer los deberes, leer Mateo 13:33. Es cortita esta parábola, muy interesante. El progreso del siglo, de la era de la iglesia, está caracterizado, según esta parábola, por dos cuestiones. Número uno, por el ministerio, y no dice misterio, dice ministerio, es un trabajo de la mujer. A ver que no se malentienda esto, que no se malentienda esto. Se refiere a la mujer de la parábola, que representa simbólicamente algo que no tiene nada que ver con las mujeres literalmente hablando. Quiero ser claro en eso. Evidentemente, esto se refiere a la obra de un falso sistema religioso. Un falso sistema religioso, de lo cual se pueden leer tremendos pasajes en Apocalipsis 2:20, Apocalipsis 17, 1 al 8, especialmente denominada aquel sistema religioso denominado la Gran Ramera. La Gran Ramera, que tiene su origen en Babilonia, en la Babilonia de Nimrod. Aquí no nos estamos refiriendo a ninguna mujer. La mujer es la reina de la creación. Esa es mi mayor estima para la mujer, que es la mayor estima que Dios, el Creador, dio en el orden de la creación. Primero hizo al hombre, que es un bastante cachivache el hombre, y después hizo a la mujer, sin la cual el hombre no sería absolutamente nada. Aunque el hombre va primero, la mujer a mí me parece muy en lo personal que es algo mucho más complejo, mucho más complejo en términos de creación que el mismísimo hombre, ¿no? De lo cual no vamos a hablar en este curso. Sería un tema interesante de teología, cómo Dios caracteriza a la mujer y qué lugar tiene la mujer. Y cuál es el rol femenino en la creación es extraordinariamente arrollador, yo diría. Y solamente estoy pintando algunos pensamientos que tengo al respecto. Me gustaría hablar en profundidad alguna vez del rol femenino glorioso que Dios tiene reservado para la mujer no solamente en el presente, sino mucho más en el futuro. No nos olvidemos que la Iglesia de Cristo está representada con una esposa. Bueno, esto no es casualidad. Pero volvemos al tema. La levadura escondida en la harina se refiere a la obra de un falso sistema religioso. Surgirán falsos sistemas religiosos que reclamarán estar en el reino. Quiero dar el ejemplo de un sistema religioso falso que reclama ser un embajador de Cristo, y es el gnosticismo, con el cual la Iglesia de Cristo viene luchando desde el primer día que nació. La Iglesia luchó con el judaísmo, es verdad, pero si uno lee las cartas del apóstol Juan, primera de Juan, especialmente primera de Juan, verá las acechanzas de la gnosis de aquella época que ha acompañado y ha infiltrado la verdadera Iglesia de Cristo desde entonces, y aún hoy sigue presente. Esta levadura bien podría ser representada, si se quiere, en términos concretos, por sistemas falsos como la gnosis cristiana, que no tiene nada de la Biblia y que es un sistema aparte de la Biblia. Yo no estoy en contra de que enseñen lo que quieran. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de conciencia. Cada cual enseña, debería enseñar cada cual, debería haber libertad para que cada cual enseñe lo que quiera. Lo que quiera.
Pero de ahí a estar de acuerdo, bueno, es otro tema. Como este sistema, la gnosis cristiana, el Cristo cósmico, etcétera, etcétera, se arroga tener la verdadera llave de la doctrina cristiana, uno desde la ortodoxia de la escritura dice no, esto no. Esto está muy bien apuntado, yo lo apunto en este punto porque me parece que como sistema religioso falso, la gnosis cristiana sería un buen ejemplo para señalar a lo largo de toda la era de la Iglesia. Por supuesto, hay otros sistemas no tan incipientes, creo yo, pero podríamos mencionar. Segundo, el siglo, la era de la Iglesia, está caracterizado por la introducción de la levadura. ¿Qué representa esto en la parábola? Bueno, esta figura es una figura retórica, lo mismo que la mujer no es literal, es una figura retórica. Mi mayor respeto para la mujer, por favor. Esta figura se usa en las escrituras para representar la levadura, aquello que es malo en carácter. Malo en carácter, la levadura, un agente corruptor por naturaleza. Algunos me dirán, sí, pero qué linda es la pizza con levadura. Sí, por supuesto, es rica la pizza, pero no estamos hablando de la pizza. Estamos hablando de lo que este elemento, por su naturaleza corruptora, representa en la escritura. Más allá de que a mí la pizza de levadura me encanta, olvídate. Bueno, en Éxodo 12, en Levítico, en todos estos pasajes que usted debe leer, hay referencias en las que se alude a la levadura en un sentido retórico y simbólico como algo malo en carácter. Esta corrupción, representada con la levadura, es introducida en la harina. Otra figura retórica. Esto es una parábola. La harina se usaba en el Antiguo Testamento en relación con las ofrendas de olor suave y era tipificaba, representaba a la persona de Cristo. Esta parábola revelaría entonces que surgirá, y ha surgido desde Pentecostés en adelante, surgirá un sistema religioso que introducirá un elemento corruptor, escuchen bien ahora lo que dice, en las doctrinas de la persona de Cristo. Qué genialmente escrito que está esto. Eso está escrito técnicamente brillante. Lo que hace la gnosis cristiana es introducir doctrinas falsas respecto de la persona de Cristo, fundamentalmente negando que Él es Dios, el Hijo y el Hijo de Dios. La gnosis cristiana dice que Cristo es un maestro ascendido, un ser humano del montón, que ascendió, subió niveles, como en los jueguitos, bueno. Pero nada, del montón, y dice, no, pero es un maestro ascendido y nosotros también, siguiendo su ejemplo, podemos ascender por la energía cósmica galáctica, ¿no? Que nos fluye desde el universo y, bueno, las constelaciones y todo el cachivache. Ustedes ya saben. Pero fundamentalmente, a mí lo que me alarma y debería alarmar, más allá del cachivache, es la introducción de elementos corruptores en la doctrina de la persona de Cristo. Negar la deidad de Cristo
está sistemáticamente en el centro de estas falsas religiones, de estos falsos sistemas. La gnosis cristiana, por ejemplo, ¿no? Negando todo desde el origen. Pasaban los maestros itinerantes gnósticos visitando las pequeñas iglesias cristianas de Siria, las que estaban también en Europa, en Galacia especialmente, un drama hubo de estos maestros itinerantes que enseñaban que en realidad Cristo no era Cristo, sino que era un maestro que había venido sobre este hombre común, vulgar y corriente, un espíritu, ¿no? Una energía había descendido sobre él y lo había empoderado durante un tiempo y después se había retirado y que pobre Cristo, en fin, negando sistemáticamente la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está muy bien representado en la levadura escondida en la harina. Y esto va a lo largo de toda la era de la Iglesia. Hay un énfasis diferente, voy terminando, hay un énfasis diferente en las parábolas del grano de mostaza y la levadura. Acá Pentecost dice, atención, dice, que hay un énfasis distinto en estas dos parábolas que acabamos de ver. El grano de mostaza se refiere a la perversión del propósito de Dios en esta era, en este siglo. La perversión del propósito de Dios. Mientras que la levadura se refiere a la corrupción de la agencia divina, que sería la palabra con mayúscula, mediante la cual se realiza este propósito. Sintetizándolo, el grano de mostaza se refiere a la perversión en el sentido de que si la Iglesia de Cristo propone a través de las epístolas de Pablo cultivar una comunidad que enfrenta constantemente la maldad de este mundo, entonces lo que ha hecho la parábola del grano de mostaza es prever que la iglesia sería cambiada, como dice ahí, sería pervertida, ¿no? Dejaría de ser algo delicado, algo frágil, algo débil, y tomaría unas características de robustez que no representan, ¿no? Y mucho menos robustez política, económica, ¿no? La iglesia no tiene cetro, no tiene trono, no tiene ley. La iglesia no es un reino, como propone la iglesia de Roma, ¿no? Mucho menos tiene un banco ambrosiano, con el cual mueve el sistema inmobiliario del planeta, porque es el banco que mayor cantidad de propiedades inmuebles tiene de todos los bancos del mundo. Bueno, como ustedes pueden ver, la parábola del grano de mostaza se refiere a la perversión de la Iglesia de Cristo, el propósito de mantenerse alejado del sistema. No, la Iglesia cristiana hoy, al contrario, pervierte el sistema con su mafia, su corrupción, ¿no? Su poder político, su lobby. Todo eso pervierte la naturaleza de la misión de la iglesia en este presente siglo. La levadura, en cambio, corrompe la palabra en el sentido de mediante la cual se realiza ese propósito. La iglesia utiliza la palabra. La palabra consiste en enseñar que Cristo es Dios y murió en lugar del hombre para que el hombre tenga esperanza y pueda tener fe en él. ¿Y qué hace
este presente siglo. Corrompe la enseñanza de la palabra diciendo que Cristo no es Dios. Son golpes bajos, los que recibe la Iglesia de Cristo en este desafío a lo largo de la presente era. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar ahí, ¿no? Porque después viene el tesoro escondido, la perla, la red, y después entramos en las cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que es muy importante también. Y ya como me estoy quedando sin voz, me imagino que, sí, bueno, 50 minutos. Estaría bien. Creo que estaría bárbaro. 50 minutos. Me está faltando un café con leche. Por eso, me estoy quedando sin aliento, bueno, me falta el café con leche. Amigos queridos, no quiero agregar más nada, ya, suficiente. Esto es alucinante, les dejo acá para refrescar la memoria. Lo que estamos leyendo es cómo se caracteriza la era de la iglesia, más también las parábolas llegan a la parábola, la última de las 7 parábolas, la parábola de la red, que hace referencia a este evento que está acá, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, cuando vendrá a juzgar al sistema religioso falso, a la bestia, al mundo que estuvo persiguiendo a los creyentes durante todo el tiempo de tribulación. Bueno, Mateo 13, en sus 7 parábolas, nos pinta cronológicamente, diría yo, cómo va a ser esta era, la presente era. No solamente la presente era de la iglesia que termina con el rapto, también incluyendo la tribulación. Interesantísimo. Los animo a... Me quedaría corto si les dijera que los animo a seguir escuchando estos videos. Denle like, como un estúpido. Esas cosas no se dicen. Acá estamos para algo más. Los animo a vivir la fe que Cristo nos dio, amigos. Los animo a vivir con la claridad y la nitidez con la cual se transparenta el curso de la era actual de la iglesia a través de la palabra sagrada de Dios. Fíjense cómo nos instruye, cómo nos ilumina, cómo nos abre los ojos en cuanto al carácter del presente siglo, de la presente era, la palabra de Dios. 7 parábolas dio Cristo para que sepamos de qué va esto. Yo no quisiera llegar a la presencia del Maestro en la Nueva Jerusalén y no poder decirle: Maestro, esas 7 parábolas que pusiste en Mateo 13, brillante, Maestro, déjame que te dé un abrazo por las 7 parábolas esas que nos ayudaron a entender la naturaleza de la era de la iglesia con todas sus dificultades y contradicciones. Gracias, Maestro, gracias. Ya te lo adelantamos. Gracias. Amigos, nos vemos la próxima. Cuídense.